Génesis 16, verso 1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Las consecuencias de una mala decisión. Ese es el tema, hermanos, que vamos a ver. Las consecuencias de una mala decisión. Hermanos, hablar de Abraham, hermanos, es hablar de un hombre que es considerado, hermanos, bueno, bíblicamente es el primer patriarca del pueblo de Israel. Fue a él, hermanos, donde Dios le hizo las promesas de convertirlo en una gran nación. O sea que la nación de Israel nace con Abraham. Bueno, le digo Abraham porque así se llamaba en un comienzo, Abraham. Después Dios le cambia el nombre a Abraham. Pero, como le digo, hablar de Abraham es hablar de el primer patriarca, es hablar de el amigo de Dios, es hablar del padre de la fe. Eso es Abraham. Y hermanos, cuando Dios se revela a Abraham, él vivía en Ur de los Caldeos, o sea, era una ciudad, hermano, pagana, idólatra, rodeado, hermano, de mucha cultura, mucho comercio y dioses paganos, como le digo. Pero Abraham, estando en ese lugar, recibió el llamado de Dios. Ese llamado que cambiaría completamente su vida. Hermano, el llamado que Dios le hace a Abraham fue un llamado, hermanos, que le cambió su propósito, que le cambió, hermanos, completamente su existencia. Porque, hermano, el que escucha la voz de Dios y obedece no puede seguir siendo el mismo. Oye, hermano, aquel que oye la voz de Dios, no importa dónde esté, porque Abraham, hermano, estaba rodeado de idolatría. Abraham estaba rodeado, hermano, de gente pagana, que aquí todos estos hablan mal. ¿Cómo va a ser uno buen cristiano? Dice alguien. No, hermano, cuando Dios se revela a una persona, hermano, no puede seguir siendo el mismo. Eso significa, hermano, que si alguien, hermano, oyó la voz de Dios alguna vez, pero su vida no cambió, ahí hay algo raro, hermano. Hay algo extraño, porque eso no se puede. Veamos qué sucede con Abraham. Abraham recibe un llamado de Dios, y como todos ahí eran paganos, uno se pone a pensar, ¿y cómo habrá sido el llamado de Abraham? Dios le tuvo que haber hablado, hermano, porque ahí solo habían paganos. Ahí otro lo evangelizó. No, ahí, hermano, tuvo que haber un llamado de Dios sobrenatural en la vida de Abraham. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí. Y mire, Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mire el llamado que Dios le hace. Vete de tu tierra y de tu parentela, mire, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, Dios, hermano, lo estaba sacando de ese ambiente donde él vivía, de su casa, porque eso es lo que hace Dios con nosotros, hermano.
Cuando Dios nos llama, hermano, Él nos cambia de lugar. ¿En qué sentido hablo, hermano? Porque puede ser que usted, no, yo me acuerdo que cuando me convertí, ahí mismo me quedé. Humanamente sí, pero espiritualmente Dios nos cambia de posición, hermano. Porque antes, hermano, estábamos en una posición de muerte, pero Dios nos traslada al reino de su amado Hijo, dice la Biblia. O sea, ya no estamos en una posición igual, hermano. Es distinta. Porque ahora Dios, hermano, nos dio vida nueva. Eso le pasó a Abraham. Abraham obedece. Pero me gusta esta parte, hermano. Porque si usted lee Hebreos capítulo 11, verso 8, me gusta lo que dice de Abraham. Y dice que, dice Hebreos que Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Oiga esto, hermano. Hebreos 11, 8 dice que Abraham obedeció a Dios sin tener completamente una dirección a dónde iba, no, solamente obedeció, hermano. Eso es increíble, hermano. Porque, hermano, esto nos enseña que la fe verdadera no espera entender todo para obedecer. Oye, hermano, la fe verdadera, ella no espera, hermano, entender todo para... Abraham salió sin saber a dónde iba, hermano. Mire qué raro eso. Sí, porque el Señor no le dijo, mira, baja, no, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a enseñar allá. Vos solo salí. Bueno, y agarró sus maletas, hermano. O sea, él hizo caso a Dios, obedeció al Señor. Pero como le digo, es impresionante lo que dice Hebreo, porque dice que salió sin saber a dónde iba, hermano. Yo no sé, hermano, si usted agarraría viaje sin saber a dónde va, hermano. Levante la mano los que harían eso. Quizás nosotros no lo haríamos, hermano. No, ¿yo para dónde voy? Mejor me voy para la casa. Se regresa. Pero Abraham obedece a Dios. Hermano, cuando nosotros obedecemos a Dios, hay bendición para nuestra vida, hermano. Porque en la obediencia hay bendición. Hermanos, salió con su esposa, con Saraí y su sobrino Lot. Ahí se fue pegado, porque no era, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tus parientes, o sea, dejarlos a todos. Pero ahí se fue Lot. Pero no voy a hablar de él hoy. Pero me sorprende también, hermano, la obediencia de Saraí, porque es sorprendente. Porque ella, hermano, sigue y obedece a su esposo. Amén. Mire qué bonito esto, hermanas. Esta mujer, Saraí, es sorprendente porque a ella no le habló, Dios no le habló a ella, Dios le habló a Abraham. Y Abraham quizás se reunió con ella, hermano, y dijo, mira, Dios me habló. ¿Cuál Dios, hermano? Si no existía la Biblia, no había ninguna referencia acerca de Dios, pero Dios le habla a Abraham y se revela a él. Dios me habló. Es un Dios que habla, es un Dios que se siente, es un Dios que no te puede ver. ¿A dónde está? Enseñame, lo quiero ver. No, es que no hay imágenes, porque es que es un Dios grande, dijo él. ¿Y qué te dijo? ¿A que me vaya? ¿Que me vaya de aquí? ¿Y para dónde? Yo no sé, solo que me vaya. Vámonos. Mire, hermano, qué obediencia la de esa mujer, hermano. Vaya pues, dijo ella. Mire, hermano, obedeció a un hombre que no sabía ni para dónde iba. Eso es increíble, hermano. Porque quizás, hermano, cualquiera diría, no, hombre, yo si no me decís a dónde voy, yo, ¿para qué voy a ir? Pero ella obedeció, porque, hermano, Abraham iba confiando en un Dios vivo y verdadero. Hermano, cuando Dios nos llama, hermano, obedezcamos, hermano.
Porque hay recompensa, hay bendición, hay restauración cuando obedecemos a un Dios que es vivo. ¿Cuántos creen que Dios es vivo, hermano? Que Dios es real, dice uno. Dios es el mismo, decimos nosotros. Dios no cambia, decimos nosotros. Pero no obedecemos. Dios es poderoso, decimos nosotros. Pero no, hermano, estamos dispuestos a obedecerle. Pero Abraham sí, él se va. Y mire, tenía 75 años Abraham cuando Dios le habla. O sea, no era un cipote, hermano. Tenía 75 años, ya era un señor maduro. Y su esposa tenía 10 años menos, 65 tenía Sarai. Cuando Dios lo llama y le dice: haré de ti una gran nación y tu descendencia, a tu descendencia le daré esta tierra, le dijo el Señor. ¿Cuál descendencia?, dijo él. Y no tengo. Pero Dios le dijo: va a tener descendencia. Y como le digo, en esos momentos Abraham y Sarai no habían podido tener hijos. Ella era una anciana, porque 65 años, y aparte de eso era estéril, hermano. Fíjese que si usted piensa, hermano, se va a dar cuenta que en la mayoría de casos de hombres de Dios, siempre las esposas aparecen estériles, que no pueden tener hijos. Mire, Ana no podía tener hijos. Y ahí pasó sufriendo, orando, pidiendo a Dios que Dios le diera un hijo, y no podía. ¿Y quién fue el hijo de Ana? A ver, ¿quién se acuerda quién fue el hijo de Ana, hermano? Samuel, hermano, el gran profeta Samuel. ¿Y de dónde nació? De una mujer estéril. Y eso es sorprendente. Vemos quién, hermano, cuántos se recuerdan de Elizabeth. Mírenme. No podía tener hijos. ¿Y quién nació de esa mujer? Juan el Bautista. Como que a veces, hermano, la prueba cuando viene es porque Dios trae una bendición más adelante. Porque alguien dice es que esta prueba, esta dificultad, quizás Dios está tratando con nosotros porque quiere bendecirnos, hermano. Y mire, ella era estéril, pero Dios le aseguró a Abraham que tendría un hijo, descendiente. Abraham, acostado por ahí en la noche, cuando ya había obedecido, por ahí en una tienda estaba, y voltea a ver arriba y ve el cielo bien estrellado. Y ahí Dios le habla y le dice: así será tu descendencia, le dice, como las estrellas del cielo. Y Abraham, dice la Biblia, que él le creyó a Dios. Pero la promesa no se cumplió de inmediato, hermano. Quizás Abraham le habla a su esposa y le dice: mira, el Señor nos va a dar un hijo. Yo no sé qué habrá pensado ella, hermano, porque acuérdese que era una señora de 65 años y Abraham tenía 75. ¿Qué cree que pensó? Ella: Dios te oiga, hermano, porque a veces, hermano, uno es incrédulo. Pero, hermano, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que creerle, hermano. Digo, ¿cuál es el problema de nosotros? Que no creemos. Yo si no veo, no creo, dice usted. Hermano, Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo. Pero Dios iba a probar la paciencia de Abraham, hermano. Porque a veces, hermano, Dios nos prueba a ver si es cierto que le creemos a Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos puede bendecir, hermano? Pero cuando está la prueba decimos: qué desgracia. Hermano, Abraham recibe la promesa cuando tenía 75. Pasaron 10 años y ellos en el desierto,
porque ahí andaban en unas tiendas de campaña, y quizás la señora, miren, Saraí decía, ya pasaron 10 años que me dijiste que iba a tener un bebé, y mira cómo estoy ya. Más viejita, dijo ella quizás. Ya no tengo fuerza, ¿cómo vas a creer vos? No, ya no te creo. Yo no sé cómo es que ando aquí en este desierto, que me dijiste que me saliera, ya dejé mi papá, mi mamá, no, ya no tenía, ya estaba muy anciano. Pero hermano, ella obedeció también a la voz de su esposo. Y que, piensen, hermanos, que a veces no pensamos en la vida, cómo habrá sido la vida de Saraí. Quizás decía, yo creo que quizás a saber si será verdad que Dios le habló, hombre. Hace 10 años, él dice que Dios le dijo que yo iba a tener un bebé. Yo no veo nada. No. Yo creo que no es cierto, quizás empezó a decir ella. Porque hermano, 10 años esperando la promesa de Dios. Pero miren, los días se convirtieron en meses, los meses en años, y Saraí, cansada de esperar, intentó ayudarle a Dios. Aquí va lo serio, hermano. Ella, cansada de esperar, quizás empezó a dudar. No, hombre, lo que sucede es que aquí no entendimos cómo era la cosa. Aquí la cosa es que íbamos a tener descendencia, pero a través de esta sierva que yo tengo, dijo ella. Eso es lo que ella dijo. Y dijo, bueno, dijo así, y ahí vamos a llegar a la gran idea que tuvo Saraí. Mire, hermano, lea ahí la palabra de Dios conmigo. Mire, ella intentó ayudarle a Dios y tuvo esta gran idea. Versículo 2. Y dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella, dice. Y mire lo que dice más ahí. Y atendió a Abraham al ruego de Saraí. O sea que, hermano, fue que Saraí, hermano, le insistió y le insistió. Vos ya me dijiste que iba a tener descendencia y yo no sé cómo vas a hacer, pero aquí te doy a mi esclava. Era una sirvienta. Era una sierva que le ayudaba a Saraí. Quizás estaba más joven, hermano. Vea. Y ese, hermano, fue el más grande error de su vida. Porque a veces, hermano, buscamos salidas fáciles. A veces buscamos, hermano, otros métodos para ayudarle a Dios. Decimos, no, es que lo que sucede es que tenemos que ayudarle al Señor, dice. Ayúdate, que te ayudaré, dice la Biblia. Dicen unos. ¿Cuántos han oído que así dice la gente? Ayúdate que te ayudaré. ¿A dónde dice eso, hermano? No dice. Pero esta mujer dijo, no, yo le tengo que ayudar al Señor. Hay que ayudarle, dijo. Y tuvo esa gran idea. Y mire. Y le dice en el versículo 2, mire, allégate a mi sierva, quizás tendré hijos con él. Abraham, hermano, siendo el hombre de Dios, siendo el hombre que Dios le había hablado, siendo el hombre que, hermano, Dios se lo había revelado a él, ¿qué tendría que haber hecho Abraham, hermano? Uno puede decir, bueno, de todas maneras, allá, igual que el jardín del Edén, bueno, a quien le dio la orden fue a Adán. Eva no estaba. Así es que él era el que había hablado con Dios. Abraham, hermano, era el hombre de Dios. Era el que había recibido esa promesa de Dios. De que Dios lo iba a bendecir, que él iba a tener descendencia. O sea, Dios le habló a Abraham, hermano. Pero vaya, Saraí flaqueó
y dijo, le voy a ayudar a Dios. Hermano, Abraham, en vez de, hermano, haber separado firme, como dicen, debió haber guiado a su esposa, debió haberle dicho, no, mira, esperemos, no te desesperes. Es cierto que a veces se siente que Dios tarda, pero no tarda. Dios tiene su tiempo en el cual actúa. A veces nosotros decimos, si yo ya oré, he estado orando por tal petición y yo no veo la respuesta. Es que la cosa es esa, que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, hermanos. El tiempo de Dios no es el de nosotros. Dios tiene su tiempo en el cual Él actúa. Él obra en su tiempo, no en el nuestro. Y ella, hermano, le da esa oferta. Y él, hermano, no hizo reaccionar a su esposa y aceptó. Número uno, sin consultar a Dios. No. Y mire, trajo consecuencias dolorosas y sufrimiento a su hogar. Hermanos, las malas decisiones nuestras traen consecuencias al hogar, hermano. Mire qué es lo que va a pasar aquí, hermano, con esa gran idea que la tuvo Saraí. Pero uno puede decir, pues fue culpa de ella, porque así es uno. Pero ¿quién era el hombre que llevaba, hermano? ¿Quién era el hombre de la casa? Pues era él. Era de que él tenía, hermano, que pararse firme y decirle, mira, antes yo así era, loco. Pero ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Ahora, vea, o sea, ahí está la cosa. ¿A dónde estamos parados nosotros? Pero él le hace caso. Y mire, como le digo, cuando tomamos decisiones en momentos de ansiedad, sin orar, siempre nos equivocamos. ¿Sí o no, hermano? Sí, hermano, nos equivocamos. Quizás, hermano, el calor del momento, quizás, hermano, el momento difícil nos hace hacer algo que no debíamos, decir algo que no debíamos. Y, hermano, ahí es donde debemos decirle, Señor, ciérrame la boca, que no hable nada, Señor. Porque, hermano, en las muchas palabras, como dice el proverbio, nos falta pecado. Hermano, él debió haber hecho reaccionar a su esposa, pero se equivocó también, no consultó con el Señor. Y mire el versículo 4 como dice, mire, lea el 4. Y él dice, se allegó a Agar, que era la sierva, la cual concibió. Y mire, cuando vio que había concebido, o sea, la esclava, miraba con desprecio a su señora. Mire qué tremendo. Mire lo que pasó ahí. Aquel hogar, hermano, que antes era un refugio, aquel hogar que antes era de paz, tranquilidad, amor, hermano, se transformó en un campo de batalla. Ahí estaba una mujer que ya se sentía que ella era la señora de Abraham. Sí, eso dijo ella. Bueno, ¿cómo esta señora ya ancianita ya no le dio hijos a mi señor? Ahora yo soy la heredera. Es que, mire, hermano, es cierto, así pasó. Y Agar comenzó a ver, dice ahí, con desprecio a Sarai. Empezó a verla, hermano, con desprecio. Esta señora ni es nada. Miren, más que me quiere mandar. Empezó esa casa, hermano, a convertirse en un ambiente tóxico, de guerra, de celos, de competencia.
de acusaciones, de lágrimas. Yo me imagino a Abraham, hermano, que no hallaba qué hacer, el pobre hermano. Su esposa le decía, mira a esta mujer, pero si vos me dijiste, pero mira cómo me ve, cómo me desprecia, solo porque va a tener un hijo. Hermano, fue una guerra horrible. Usted sabe, hermano, que los problemas del hogar, hermano, son los más duros que hay. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es cierto, hermano. Que la persona dice, mejor me quisiera morir, dice la persona, en el gran lío que me metí. Pero es que lo que sucede, hermano, que a veces nosotros no medimos las consecuencias. Saraí cosechó lo que sembró, porque lo que sembramos, eso vamos a cosechar. ¿Sí o no? La Biblia así dice, lo que se siembra, se cosecha. Es la ley de la vida, hermano. A veces ustedes, yo no sé por qué me ha pasado esto, esto otro, y esto otro, y esto otro. Pero si usted es sincero y examina su vida, va a decir, bueno, la verdad es que yo, pues, no he sembrado tan buenos frijoles. Porque ahí vemos que este gran conflicto familiar, este hogar, estaba, hermano, en una guerra terrible. Y todo, hermano, porque ellos, hermano, no esperaron en Dios. Hermano, esperar en Dios es importante, hermano. Oiga, hermano, esperar en Dios es importante. Esperemos en Dios, hermano. Si usted está orando por algo, hermano, siga esperando y no diga que el Señor se tardó. No, es que Dios tiene su tiempo. Yo no sé qué quiere Dios, dice usted. Quizás quiere que siga orando. Quizás está tratando con mi carácter. Hermano, es que nosotros, hermano, estamos en las manos de Dios, hermano. Somos barro en las manos del alfarero. Mire, hermano, se armó una tremenda. Cuando no esperamos en Dios, cometemos grandes errores. Tal vez la muchacha se ha criado en un hogar cristiano, en un hogar, hermano, donde se le ha enseñado la palabra de Dios, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así dice. O sea que como padres, nosotros deseamos que nuestros hijos crezcan con el temor de Dios. ¿Y dónde se lo van a enseñar? Unos dicen en la escuela bíblica, dice. Allá les dan clasecitas. Pero el temor a Dios se enseña en su casa, en su hogar. Ahí se enseña el temor de Dios. Ahí es donde, hermano, se enseña, hermano, el temor a Dios. Y cuando nuestros hijos van creciendo en ese temor, se les va enseñando, mira, hija, la Biblia dice que los creyentes somos luz. Por lo tanto, tú tienes que casarte con un creyente, con un cristiano. Tú tienes que casarte con una muchacha que sea temerosa de Dios, para que te vaya bien. Eso es instruir a los hijos en el temor de Dios. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, hermanos, no oímos los consejos, no oímos la voz de Dios? Cuando, hermanos, no pasamos por alto lo que dice la palabra de Dios. Cuando no esperamos, es que yo ya me aburrí. Yo ya le pedí al Señor y como no me responde, yo voy a ir a buscar, voy a ir a cazar. Voy a ir a buscar a alguien, dice el varón. Mire, hermano. Hermano, sepamos esperar en Dios. Porque el que espera en Dios, hermano, Dios lo bendice, hermano.
Es que no es fácil esperar en Dios, porque Dios tiene su tiempo. Es que es el detalle, hermano. Que Dios tiene su tiempo. Usted puede estar orando, pero no es en el tiempo suyo, es en el tiempo de Dios. ¿Cuántos conocen a Joel Ruano? Creo que todos van. Adivine, hermano, a los cuántos años se casó Joel Ruano. Y que se casó con Yesenia, que es una cantante también. Bien bonita la mujer. Hermano, cuando esa pareja, hermano, todos quedaron, pero él ya era un hombre no tan cipote, pero esperó y Dios le dio su esposa. Cuando Dios te da tu esposa, es porque has sabido esperar en Dios. A veces decimos, mire que es lo que me tocó. No esperaste en Dios, te apresuraste. Pero el que espera en el Señor, hermano, Dios lo bendice. Abraham tenía que esperar, no importa cuánto tengamos que esperar, si somos obedientes, Dios nos va a bendecir. Porque, hermano, Dios le dice a Abraham, vas a tener descendencia e hijos. Y ya tenía 75 años. ¿Cuánto tiempo esperó, hermano, para que naciera la promesa y que Dios respondiera? ¿Cuánto? 25 años. 20. Tenía 75 cuando le hizo la promesa. A los 99 llegaron los ángeles a comer con él. Y a decirle, el otro año tu esposa va a estar gorda. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De veras, ahí estaba, hermano, llegaron los dos ángeles, como usted conoce la historia. Hermano, ¿cuánto tiempo había pasado? Casi 24 años. ¿Cuántos años tenía esa señora que tenía 65? Casi 90. Ella ya había perdido la fe, hermano. No, dijo, si a los 65 yo no creía mucho, y ahora a los 90 peor. Porque es que, hermano, a veces Dios nos lleva al límite. Dios nos lleva al límite para que veamos que cuando las cosas se ven completamente cerradas, Dios sigue siendo fiel, hermano. Es que para Él no hay nada imposible. Lo que Dios quiere es que aprendamos a obedecer, hermano. No importa lo difícil que se ve, que yo que no veo nada. Pues sí, porque somos chocos. Yo no veo la mano de Dios. No la vamos a ver porque la mano de Dios es invisible. Lo que tenemos que hacer es creerla. Llegaron los ángeles a comer con Abraham. Él les preparó ahí todo. Y le dicen, Saraí, tu esposa va a tener un hijo. Y ella estaba por ahí. Mire, porque había en esta cultura, hermano, la mujer no podía estar en las pláticas de un hombre. Esa es la cultura de allá. Ella estaba por ahí escondida detrás de unas cortinas oyendo. Y usted conoce la historia. Cuando ella oye que esos hombres, porque parecían humanos, hermano, no es que parecían ángeles y llegaban brillosos, no, eran hombres, pero eran ángeles. Y ella cuando oyó, le dice, el otro año, oiga, el otro año tu esposa va a tener el hijo de la promesa. Allá se aventó la carcajada a ella. Sí, así dice la Biblia, por eso le pusieron así. ¿Cómo llamaba el hijo de Abraham? Isaac, ¿verdad? Risa. ¿Ves? Risa le pusieron de castigo. Hermano, qué tremendo, hermano. Ella se rió, dijo. ¿Por qué te has reído? Yo no me reí, dijo ella. Y sí te había reído. Porque, hermano, Dios lo ve todo. Ella se rió. Pero no importa. Tenía razón. Tenía razón porque era algo increíble, hermano.
¿Cuándo una mujer de 90 años iba a tener un bebé? Esa ya ya no había esperanza, hermano. Por eso dice la Biblia que Abraham, cuando miraba su cuerpo ya casi muerto, dice, no lo imagínate, piensa, hermano. Dice que Abraham miraba su cuerpo ya casi muerto, dice. O sea, hermano, él decía, no, hombre, yo no sé. Es que, hermano, en las cosas de Dios nosotros no podemos dudar, hermano. Aunque uno diga que yo no veo aquí, veo un desierto. Sí, es cierto. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Dios que todo lo puede, hermano. Si usted dice, yo no veo puertas abiertas, yo no veo cielo abierto, no se ve, pero tenemos que creerlo si Dios lo dice. Y mire, dijo el otro año, hermano, al año, bueno, fue menos 9 meses. Hermano, ya estaba llorando el bebé ahí en la casa. Porque Dios no miente. Cuando Dios promete algo, hermano, Él lo va a cumplir. Amén. Oiga, cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Voy a decir esto. Aún a pesar de nuestros errores. Porque alguien pudiera decir, es que Abraham ya no se lo merece, sí que no ve, mire. Sí, nosotros hubiéramos dicho eso. Mire el patriarca de Dios, el hombre que es amigo de Dios. Mire, gran errorazo que se echó ahí. Primero, le hizo caso a su esposa. ¿Qué es eso? Dice la gente. ¿Es cierto? Pecó. Se armó, hermano, una grande. O sea, el hogar fue un hogar, hermano, tóxico, como dicen hoy en día. La palabra se ha hecho famosa. Hermano, donde había de todo. Indirectas, malas caras. Porque dice que ella miraba con desprecio a... Qué tremendo, hermano. Pero ¿qué podemos ver aquí en esta historia, hermano? Porque estas historias el Señor no las ha dejado por gusto, no las ha dejado, son cuentos. ¿Cuáles cuentos, hermano? La palabra de Dios es para nuestra instrucción, para que nosotros no fallemos, no hagamos lo que ellos hicieron. Mire qué tremendo, cómo se estaba destruyendo este hogar por las malas decisiones. Así es que, muchachos, esperen en Dios. Señor, ponme a alguien, y no diga que tenga carro, no importa, hermana. Porque pues, es que mire, tiene título, hermano, hoy solo vemos eso, hermano. ¿De qué le va a servir? Lo que tenemos que decir es que sea un hombre temeroso de Dios. No perfecto, porque no lo vaya, que sea temeroso de Dios. Hermano, cada decisión tomada sin la guía de Dios, tarde o temprano, traerá sus resultados, sus consecuencias. Como le digo, quizás por desesperación, hay gente que dice, con este me caso porque ya no puedo. O sea, me está dejando el tren, dice alguien. Mire, hermano, yo he visto hogares así, que se casan porque ya no dicen. Mire, hermano, no duran. Quizás por miedo, quizás porque me quiero salir de mi casa, ya no aguanto que me pongan a lavar trastes, dice la esposa. Cuando ella está aprendiendo en el hogar a ser obediente para ser una buena esposa. Pero bueno, por no esperar
pagaron las consecuencias. Pero Dios no los dejó solos, porque Dios, aunque fallamos, no nos deja solos. Mire, hermano, cómo es Dios con nosotros, hermano. Aunque nosotros fallamos, Dios no nos deja solos. Dice, pobrecito mi hijo. Pero es que es mi hijo, dice. Ya voy a ver cómo le arreglo este lío. Porque ya Abraham, hermano, ya no aguantaba. Y mírele, las consecuencias se pagan. Hermano, todo lo que nosotros sembramos lo vamos a pagar. Tarde o temprano. No, si miren, nada pasa. Hermano, allá adelante nos espera la paga. Mire, hermano, Abraham, por su metida de pata, con su esposa, sufrían ahí en el hogar, por el gran lío que se armó. Pero ¿qué pasó? Él tuvo que echar, voy a decir esta palabra así fuerte, tuvo que despedir a su hijo que había nacido con Agar. Y dice que a Abraham le dolió en su corazón, fue como una estaca, porque él llegó a amar a ese niño. No, pobrecito, hermano, no se lo merecía el bebé, pobrecito, el niño. Y la mujer también. Pero Dios dijo, quítenla. Se fue. Dios la bendijo, hermano. Dice que hizo una gran nación. No la abandonó a la pobre mujer. Pero las malas decisiones traen consecuencias. Dios empezó a restaurar nuevamente el hogar de Abraham. Mire, hermano, no lo abandonó por haberle fallado, porque Dios, hermano, es fiel incluso cuando nosotros le fallamos. Porque Dios no es como nosotros. Hermano, cuando nos arrepentimos de nuestros errores y pecados, Dios comienza a restaurar. Porque eso es importante. Cuando nos arrepentimos y nos apartamos, Dios comienza a restaurar lo que nosotros hemos arruinado. Entonces, hermano, mire, cuando salió esa mujer, hermano, Dios cumplió su promesa. Abraham tuvo a su hijo de la promesa, hermano, y el hogar fue así como Dios quería que fuera. Entonces, hermano, pero hay algo que podemos aprender aquí, hermano, porque Dios restaura el hogar de Abraham, porque él, hermano, cosechó lo que sembró. Y él le dolió, hermano. Se arrepintió, Dios, me arrepiento. ¿Por qué? No me paré firme. No hablé con mi esposa. Hubiéramos orado los dos. Señor, dale fuerzas a esta hermana, a esta señora. Porque es cierto. Pero mire, Dios sigue siendo fiel a sus promesas y cumplió lo que Dios le había dicho. Porque Dios cumple, hermano. Amén. Así es que, hermano, el llamado que Dios nos hace a través de esta historia de Abraham, que Dios nos llama, hermano, para que seamos nueva criatura, personas diferentes, y que nos cuidemos de los errores, de los pecados y de las malas decisiones que tomamos. Porque, hermano, tenemos que seguir confiando en Dios, aunque no veamos las cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, siga confiando en el Señor. ¿Qué le cuesta decir, Señor, yo no entiendo, como Abraham, yo no entiendo esto, Señor, pero voy a hacer caso? No entiendo esto, no entiendo el camino, no sé por qué, pero la Biblia me ordena creer y obedecer. Así es que, hermano, no todo está perdido si hemos cometido un error. Si hemos cometido un error, tenemos un Dios que todo lo puede
restaurar. Amén. Cierren sus ojitos. Dios puede restaurar cualquier situación causada por nuestro error. Es lo que le pasó en el caso de Abraham. Siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestro error, reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos que no hicimos lo que debimos de haber hecho. Quizás nos apartamos, quizás nos dejamos llevar por el momento, quizás nos dejamos llevar por la desesperación y dejamos de confiar en el Señor. Pero su misericordia es más grande que nuestras decisiones equivocadas. Oiga, su misericordia es más grande que nuestras decisiones equivocadas. Hoy esa misma gracia está disponible para nosotros. Hoy esa misma gracia que cayó sobre Abraham está disponible para nosotros. Dios puede restaurar cualquier situación difícil que puedas estar pasando. Si estás diciendo, Señor, estoy pagando las consecuencias de mis malas acciones, yo te digo una cosa. Si tú vienes delante de Dios con sinceridad y dejas que Él sane lo que tú dañaste, así como restauró la vida de esa familia con ese gran error, Dios también puede restaurar la tuya. Dios también puede restaurar tu vida por esa mala decisión que tomaste. Porque Dios es bueno y misericordioso. En esta tarde Dios te ha traído a este lugar. Yo no sé, pero Dios sí lo sabe todo. Si esta tarde tú sabes que necesitas obedecer a Dios, si tú reconoces que necesitas al Señor, ponerte a cuentas con Dios, esta tarde yo te invito. Tú puedes venir y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname. Quizás mis malas decisiones me llevaron a esta situación. ¿Habrá alguien en este lugar que sabe que necesita pedirle perdón al Señor? ¿Quieres pedirle perdón al Señor? Quizás nunca le has entregado tu vida a Cristo, no sé. Pero si no lo has hecho esta tarde, Dios te llama para que te pongas a cuentas con Él. Levanta tu mano si quieres entregarle tu vida al Señor. ¿Habrá alguien? ¿O alguien que quiera reconciliarse con Dios? Quiere decirle, Señor, aquí estoy, Señor. ¿Habrá alguien? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que sabe que necesita pedirle perdón al Señor? Mire, no tenga pena. La pena hagámosla a un lado. Dios, esta es la obra de Dios. Y Dios quiere perdonarte. ¿Habrá alguien más que sabe que necesita pedirle perdón a Dios? Tú sabes cómo está tu vida. Tú sabes cómo está tu corazón. Tú sabes cómo está tu familia, tu hogar, tu vida espiritual. Tú la conoces. Dios te está dando tiempo ahora. Pídele perdón. Dile, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento de mis pecados.